Bienvenidos a la cátedra Macroeconomía. Estamos hablando de que la economía básicamente es la ciencia en que el hombre, estudia la forma en que el hombre resuelve su problema económico. ¿Cuál es su problema económico? Básicamente es cómo va a producir bienes y servicios para poder cumplir sus necesidades básicas primarias y secundarias. La economía, lo comentábamos también en encuentros anteriores, básicamente el estudio de la economía se divide en dos grandes campos de acción, que es la macro y la microeconomía. Y en esta materia en particular que estamos conversando en el día de hoy, vamos a estar hablando del enfoque macroeconómico. ¿Ok? Entonces vamos a irnos al detalle. ¿Y qué es la macroeconomía? Ahí lo podemos ver en la lámina, vamos a ponerlo un poquito grande para que se pueda diferenciar mejor. Y decimos que la macroeconomía estudia el fenómeno global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados macroeconómicos o económicos. ¿Qué es todo eso que les estoy hablando ahí? Básicamente que la macroeconomía es la rama de la economía que va a estudiar desde una perspectiva amplia eh, las grandes variables que pueden afectar al mundo, a las naciones, a los países, ¿okay? Que son propias del mundo, de los distintos países del mundo. ¿Okay? Como su nombre lo indica, macro, a nivel global, a nivel grande, ¿no? Entonces estamos hablando de que la macroeconomía va a afectar el estudio de la inflación, por ejemplo, el tipo de cambio, la devaluación, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, entre muchas otras terminologías que quizás en algún momento ustedes han oído nombrar y básicamente tienen un alcance global, un alcance nacional, un alcance mundial, ¿no? Y veíamos entonces, no voy a hablar mucho de micro, sino vamos a enfocarnos en la materia de macro, que en cuanto a lo que es la macroeconomía, podemos estudiar, como les decía hace un segundo, lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es la inflación, lo que es el desempleo, eso que llamamos balance de pago, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones, donde sencillamente las exportaciones que son todo lo que vende el país al resto del mundo y las importaciones, todo lo que le compramos nosotros como país al resto del mundo o los países que conforman al resto del mundo. La deuda privada, pública, el déficit público, la tasa de desempleo, entre muchas otras terminologías, son variables, son ejemplos de variables macroeconómicas y son ejemplos de lo que estudia la macroeconomía. De alguna otra forma, ya esto quizás lo habíamos conversado en semanas anteriores. El sistema económico está conformado por las familias y las empresas y en el medio está el gobierno que supervisa toda la actividad económica. Hay una economía interna, que básicamente es la economía cerrada, y hay una economía externa, que es lo que llamamos la economía abierta. Cuando el Estado, el país, se decide a comercializar bienes y servicios con nuestros países vecinos, estamos hablando de que se habla de una economía abierta, una economía externa. Y existen entonces las importaciones, las exportaciones, entre otras cosas, ¿no? Y aquí vemos entonces lo que se llama el flujo circular de la economía, que ya lo habíamos visto en la unidad 1 y sencillamente se puede apreciar esa relación que hay entre los mercados de bienes y servicios, donde las empresas venden y las familias compran, los mercados de los factores de producción, que es al revés, las familias que venden su mano de obra a las empresas y que compran los bienes y servicios que las empresas hacen. Y me dice ahí, las familias compran y consumen bienes y servicios, son las propietarias y vendedoras de los factores de la producción. Y las empresas producen bienes y servicios, contratan y utilizan factores de la producción. Y aquí entonces entramos a hablar de, propiamente dicho, los objetivos macroeconómicos. ¿Okay?
Cuando hablamos de macroeconomía, todo país en cualquier parte del mundo busca controlar o sí, controlar básicamente sus objetivos macroeconómicos. ¿Cuáles son esos objetivos macroeconómicos? Básicamente son cuatro. El crecimiento económico, todos los países buscan controlar su crecimiento económico o no controlar, manejar su crecimiento económico. Eso se va a medir a través de esta sigla que se llama PIB, que significa Producto Interno Bruto, que a su vez tiene muchas otras derivadas que la vamos a estar viendo en unas próximas clases. Y para la aplicación de este crecimiento económico se aplican políticas fiscales y políticas monetarias. ¿Okay? Otro objetivo macroeconómico importante es el empleo. Todo país necesita que los integrantes del mismo estén empleados. ¿Okay? Que todas las personas que vivimos en un país específico podamos tener un empleo, porque al tener un empleo podemos comprar los bienes y servicios que nos hacen falta para precisamente lo que dije hace unos minutos atrás, este, poder satisfacer la necesidad económica del hombre, poder resolver el problema económico del hombre, que es satisfacer sus necesidades. ¿Okay? Si estamos trabajando, tenemos capacidad adquisitiva para poder adquirir, para la redundancia, los bienes y servicios que nos hacen falta. Y esta se va a medir a través de políticas fiscales, monetarias y políticas de ingreso. ¿Okay? Otra variable son los precios. Los precios que buscan. Los precios buscan básicamente, o el control de precios busca es que no se, o haya una estabilidad en la capacidad del poder adquisitivo de todo y cada uno de nosotros. Que el dinero no se nos devalúe o no haya merma, no haya desgaste, no haya deterioro del poder adquisitivo en el transcurso del tiempo. Es decir, esa merma, ese desgaste, ese deterioro del poder adquisitivo en el tiempo es lo que de alguna u otra forma, lo vamos a ver un concepto mejor en unos minutos o en los siguientes encuentros, hace que exista la inflación. Entonces, la inflación, para controlar los precios, tenemos que controlar la tasa de inflación. Mientras más baja sea esta tasa de inflación, mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios podemos tener como integrante en un sistema económico. Y básicamente este control de precios se puede hacer a través de lo que se llaman las políticas monetarias. Por último, los objetivos macroeconómicos también entonces está el comercio exterior. El comercio exterior básicamente las variables que va a estudiar son X y M. ¿Qué es X y M? Básicamente se lo he comentado ya hace unos minutos, donde X son las exportaciones y M son las importaciones. X es sacar productos y servicios fuera del país, donde nos van a pagar por sacar lo que no nos haga falta. Me explico. Venezuela, por ejemplo, tenemos una exportación de petróleo. En teoría, ¿qué significa eso? Que abastecemos el mercado nacional y todavía sobra petróleo y ese lo podemos vender a otros países. Eso es exportar. Y el caso contrario es que no producimos algún bien o servicio en nuestro país y nos vemos con la necesidad de comprarlo a otro país. Básicamente eso es una importación. Y a través de cómo se va a medir o cómo se va a controlar esta relación entre exportaciones y importaciones, a través de las políticas comerciales. Aquí tenemos entonces, para ir adelantando, un concepto de lo que es la inflación, para ir metiéndonos en cada una de las variables macroeconómicas que acabo de explicar en el cuadro anterior. Palabras más, palabras menos, lo que ya yo les he comentado, podemos definir de forma un poco más formal que la inflación es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en la economía. Fíjense bien y lo vuelvo a repetir. Es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía.
¿Ok? También se puede definir como la caída del valor del mercado o del poder adquisitivo de una moneda en particular. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la inflación? A través de un índice que lo lleva el Banco Central de Venezuela, en nuestro caso, que se llama el índice del precio del consumidor. El Banco Central de Venezuela, dentro de sus muchas funciones que tiene en nuestro país, lleva estadísticas de rubros de la economía, de sectores industriales, de cómo está variando los precios de bienes y servicios en particular. Y con esa información, básicamente lo que está es calculando el IPC, índice del precio al consumidor. Algunas variantes de lo que es la inflación, era un poco lo que les comentaba hace unos segundos atrás. Hay distintas variantes, podemos nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lo que es la inflación galopante. La inflación galopante es aquella cuyo nivel supera los dos dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10% anual. Podemos hablar estoy haciendo un salto a propósito para ver primero las que son más importantes a nivel de crecimiento y otras que decrecen, ¿no? Entonces, hablamos primero de la inflación, luego hablamos de la hiperinflación. La hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta 4 dígitos anuales, es decir, más de 1000%. Y esta inflación, ¿ok?, que viene compuesto de dos palabras, que es estancamiento económico con inflación, ¿ok? Básicamente me dice, surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece y a la vez se encarece el costo de la vida, motivado por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. Entonces aquí estamos viendo cómo hay inflación, hiperinflación y estanflación. Pero puede haber desinflación. ¿Qué es desinflación? Que básicamente esos niveles, un poco lo que estamos viviendo quizás ahorita, donde estamos viendo que ha bajado el nivel de inflación, seguimos teniendo una inflación alta, pero ya, por ejemplo, por poner un número específico que no tiene que ver con la realidad, por ejemplo, en vez de tener 600% de inflación, podemos tener ahora solamente 200% de inflación. Si bien hay una baja en este ejemplo ficticio que le estoy diciendo, de 600 que antes teníamos, ahora tenemos 200. Ahí estamos hablando de que puede haber una desinflación. Leemos el concepto para contextualizar mejor lo que le acabo de decir. Me dice, la desinflación es el fenómeno en el que el crecimiento de los precios, o lo que denominamos inflación, se reduce. Sin embargo, si este llega a alcanzar un crecimiento cero negativo, se denomina deflación. ¿Ok? Todavía no hemos llegado allá. ¿Qué es la deflación? La deflación es una contracción de la oferta monetaria en una economía, puede provocar una bajada de los precios en una economía, es decir, lo contrario a la inflación. Países como Japón, Bélgica y otros países a nivel mundial en algún momento han tenido deflación. Entonces identificamos una vez más inflación galopante, hiperinflación, esta inflación es cuando los precios tienden a subir y en la medida que se acaba de explicar en las láminas, y cuando hay desinflación o deflación es cuando precios tienden a bajar. Otro variable macroeconómica que estamos hablando es la del desempleo, la ocupación. ¿Ok? Básicamente el desempleo se va a medir en una economía a través de una figura muy particular que se llama las siglas PEA. Esta PEA significa población económicamente activa. ¿Qué es esto de la población económicamente activa? Supongamos que en Venezuela o en el país que ustedes quieran, vamos a poner un número, no vamos a hablar de países, vamos a poner un número, qué sé yo, hay 100 habitantes totales en un país, y esos 100 habitantes totales en un país, hay 20 niños y 20 ancianos. ¿Cuántas personas quedan? 60. De esas 60 personas, 10 están impedidas para trabajar por problemas físicos, psicológicos o de alguna otra índole, quedan 50. Entonces, de esos 50 son la población económicamente activa.
las personas que están en condiciones de trabajar y pueden hacerlo. Ah, pero de esos 50 apenas hay 20 personas trabajando, significa que hay 30% de desempleados. En base a eso es que sacamos el desempleo. El desempleo lo vamos a sacar en base a la cantidad de personas que pueden trabajar y no lo están haciendo. ¿Ok? Producto de la misma contracción económica que pueda haber en un momento determinado en un entorno específico. Y aquí de alguna otra forma se les explica, ¿no? Los ocupados son las personas que tienen trabajo actualmente, la suma de los desempleados y los ocupados es lo que ya se llama población económicamente activa, ¿ok? Y la población activa básicamente ocupados más desempleados. ¿Ok? Y ahí está un poco lo que les acabo de decir, la tasa de desempleo es el número de desempleados dividido entre la población activa. Total de desempleo es igual desempleados sobre la población activa. Cabe decir que la población económicamente activa empieza o cabe o destaca a las personas que están en edad de trabajar. Los niños menores a 18 años o las personas menores a 18 años no se considera población económicamente activa y las personas que están en edad de retiro tampoco se consideran económicamente activas. ¿Okay? Por eso que de alguna u otra forma el desempleo, para que haya desempleo, se necesita dos requisitos, tener edad para trabajar y querer trabajar. Y eso va a formar parte de lo que es la población económicamente activa. Hay distintos tipos de desempleo. Vamos a hablar de que existe el desempleo friccional, por ejemplo, donde se origina a través de la evolución tecnológica y los cambios en la demanda provoca una continua rotación en el empleo. Existe siempre una masa flotante de personas que han dejado o perdido su antiguo empleo y espera uno nuevo. El desempleo estructural, en consecuencia, es consecuencia de una inadecuada estructura económica. Hay sectores concretos de la población activa, zonas con tasa de desempleo superior al promedio, influye el cambio tecnológico, factores étnicos, sociales, desplazamiento geográfico de la actividad económica o de la población. Entonces, siempre hay en cualquier país, vamos a poner el ejemplo venezolano, existe dos zonas básicamente que son los polos industriales, que es el sector, la zona oriental del país y la zona occidental del país, y ahí existe zonas donde más bien está un poco deprimido la producción y la industrialización del mismo, zonas hacia el centro, incluso los mismos Andes venezolanos que quizás tengan poca presencia de grandes industrias como petroleras, minas, hidrocarburos, lo que fuese. Entonces, por eso es que se habla un poco de la inadecuada estructura económica, ¿no? La estructura económica del país. Y desempleo estacional me dice, existe actividades que por las características de su producción solo se requieren mano de obra en una determinada época del año. ¿Okay? En Navidad, por ejemplo, o en carnavales, o en Semana Santa, ¿no? En todos cada año donde puede haber empleo atendiendo a esa época del año. Y se debe tratar de diversificar la estructura productiva existente. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. El próximo encuentro lo vamos a estar hablando de las otras variables macroeconómicas y las políticas económicas que debe tener un sistema económico desde el punto de vista de la macro. Que pase una feliz tarde. Nos estamos viendo en un próximo encuentro.